Muy buenas noches. Gracias a ustedes por participar en estos jueves bioéticos. A continuación, les presentamos al doctor Ricardo Díaz Melgen, que él es médico pediatra, docente e investigador y miembro distinguido de esta Comisión Nacional de Bioética y, como no, también muy amigo mío, muy querido. El día de hoy le vamos a hablar sobre lo que es la relación de la industria farmacéutica con los médicos residentes de la República Dominicana, a propósito de un artículo que publicó el doctor en la revista Ciencia y Salud del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Así que con ustedes, el doctor Melgen. Adelante, doctor. Gracias Manuel, a Jeffrey, a la Comisión Nacional de Bioética por la deferencia de invitarme a hacer esta presentación de, como tú bien dices, es fruto de una investigación que hicimos y fue publicada por la revista Ciencia y Salud en INTEC el año pasado. Y vamos pues a presentar los datos de esta investigación. Si me permiten compartir pantalla, por favor. Entonces, bueno, ahí veo que se ve bien, ¿verdad que sí? Bueno, mira, como te comentaba, esto fue producto de una investigación que nosotros hicimos hace unos 2 años, donde por una situación que en ese momento yo ocupaba la dirección del Hospital Robert Rick Cabral, se presentaron algunas situaciones que me picó la curiosidad a investigar esta relación, que si bien es cierto nosotros como médico clínico la conocíamos o la conocemos, pero sucedieron situaciones como que ya era como uno dice lo último. Entonces quisimos documentar esta relación, sobre todo con médicos residentes, que son médicos, pero son médicos en formación. Y bueno, que generan situaciones. La hicimos conjuntamente con el doctor César Mota Curiel, que es un amigo, colega, médico emergenciólogo del Hospital Robert Rick Cabral. Y como dije al principio, pues esta revista está publicada y está la cita en la revista de INTEC. La pueden conseguir en la web por si quieren leer el artículo completo. Y nosotros lo englobamos dentro de lo que es la prescripción ética o ética de prescripción, o sea, cómo hacer una prescripción ética. Eso es un deber de todo médico cuando va a hacer una prescripción, cuando va a recetar un fármaco, pues tiene que hacerlo desde el punto de vista ético también. Aclaramos que ni César ni yo tenemos ningún tipo de conflicto de interés, no tenemos ningún tipo de relación con ninguna industria farmacéutica, ni recibimos apoyo económico para realizar esta investigación. De hecho, es una investigación de bajos recursos, de mínimos recursos, por decir así. Y aclaro esto para evitar confusión en ese sentido, de que el motivo básico fue lo que le comentaba al principio, de esas situaciones que se dieron durante mi gestión como director del Hospital Robert Rick Cabral. Y el problema de la relación industria farmacéutica médico no viene de ahora. Este es un libro, uno de tantos. Le menciono esto porque fue el primero que leí en el sentido cuando estaba en la universidad, de Robin Cook, que es médico, la manipulación de la mente, de las mentes, y de una manera muy, vamos a decir, jocosa, él ilustra, relata cómo la industria farmacéutica pues manipulan a los médicos, lo invitan a un crucero. Entonces trata de este joven estudiante que está recién casado, con problemas económicos, estudiante de medicina, pero se ve obligado a dejar los estudios y entonces entra a una empresa farmacéutica y ahí empieza a ver cosas que no le gustaron. Entonces entra a este crucero, no le voy a decir más nada, lo que les recomiendo es que lo lean si no lo han leído, porque es bastante entretenido, es bastante jocoso la forma de cómo él ilustra. Estoy hablando de Robin
que es médico, no sé si está vivo todavía, pero cómo él ilustra cómo las industrias farmacéuticas manipulan las mentes de los médicos. Entonces, hago esa referencia para que quede claro de que lo que voy a plantear no es algo ni nuevo, ni es mío, ni algo que yo quiero sacar a relucir, no, es una situación que se viene dando, que se está dando y que es importante visibilizar y alertar. Entonces, definitivamente la relación, la importancia de la industria farmacéutica es incuestionable en el desarrollo de nuevos medicamentos. Y nosotros hemos visto con esta pandemia cómo la industria farmacéutica ha dado un tremendo aporte en la fabricación, primero en el descubrimiento de moléculas y en fabricación de nuevas vacunas en un tiempo récord. Eso es loable de que lo hayan hecho. Pero debemos tener en cuenta de que existe una estrecha y delicada relación con los profesionales de la salud, principalmente con los médicos, y que puede llevar de uno y otro extremo a conflictos de intereses. Tenemos que tener en cuenta que la selección de un medicamento por parte del médico es un acto complejo. La prescripción de un medicamento es un acto complejo y que puede estar influido tanto directa como indirectamente, tanto por la opinión de un colega, alguna recomendación de algún colega, publicaciones científicas, algún artículo, y ahí sabemos los sesgos que se producen en ese sentido, eso tampoco es un secreto, pero también y sobre todo por estrategias de mercadeo y actividades de promoción que realizan la industria farmacéutica. O sea, la inversión que hace la industria farmacéutica en estrategias de mercadeo y actividades de promoción hacia los médicos para promocionar y comercializar los productos, eso lo sabemos, lo vemos y sabemos que es cuantioso. En ese sentido, la frecuente interacción entre la industria farmacéutica con los médicos ha sido documentada, pero también así los beneficios que se generan, que generalmente se reciben de ambos lados, porque es un beneficio mutuo, la industria farmacéutica y los médicos. Pero también existen legislaciones, no acá, por lo menos lo que pude revisar, no veo nada al respecto, no encontré nada al respecto, pero sí en varios países, sobre todo de la región, existen legislaciones y reglamentaciones que regulan aspectos relacionados con la transparencia de la promoción farmacéutica, estableciendo que la industria farmacéutica no debe condicionar ni incentivar a los médicos mediante prácticas poco éticas, ofreciendo cursos, viajes, premios y regalos. Y a eso básicamente es lo que me refiero, cómo la industria farmacéutica incentiva al profesional médico, sobre todo al profesional médico joven o al que está en formación, ofreciendo cursos, viajes, premios y regalos, con el objetivo de que el médico pues prescriba los productos de esa industria. Y eso no es un secreto de nadie, eso se sabe, se ha sabido, no es de ahora, ha sido de siempre. Entonces, en ese sentido, ante una situación, como decía anteriormente, que se suscitó durante mi dirección en el hospital, pues me motivé para conocer la relación que existe entre la industria farmacéutica con los médicos residentes del país y el impacto que pudiera tener esta relación, teniendo en cuenta, como decíamos al principio, que el médico residente es un médico de formación, generalmente es un médico joven que podría fácilmente ser influenciado por este tipo de promoción y por este tipo, vamos a decir, de incentivo. Entonces fue un estudio descriptivo, sencillo, mediante una encuesta electrónica a los médicos residentes de las diferentes residencias del país para conocer la relación que existe entre la industria farmacéutica con estos médicos residentes y el impacto que pudiera tener. Elaboramos un cuestionario estructurado en 5 bloques, donde el primer bloque era información de los participantes sobre el objeto de estudio y la solicitud a participar, información general del residente. El segundo bloque tenía preguntas relacionadas con la frecuencia y características de las interacciones de los residentes con la industria farmacéutica. El tercer bloque era la percepción y actitud de los residentes en relación a la interacción con la industria farmacéutica.
El cuarto bloque era la percepción del entorno de los residentes en relación a la interacción con la industria farmacéutica, y un quinto bloque sobre conocimiento que tenía el residente del marco regulatorio. Se utilizó un Google Form como herramienta para elaborar y enviar las encuestas. Y previo a su envío masivo se realizó un pilotaje con 5 residentes. Luego de la validación, el cuestionario fue enviado vía masiva, WhatsApp, correo electrónico, diferentes medios a los grupos de residencias médicas del país, y también de forma personal. Se consideró la aceptación y participación, pues si el residente confirmaba llenando la encuesta, y siempre se garantizó la confidencialidad y el anonimato de los datos. O sea, ellos no registraban nombre ni de ellos ni del hospital a que pertenecían. Y la encuesta estuvo disponible durante abril y mayo del 2019. Y si bien es cierto, fue una pequeña muestra de 77 médicos residentes que completaron la encuesta, teniendo en cuenta que hay más de 2.500, 3.000 residentes en el país, pero sí entendemos que esos 77 médicos que que respondieron la encuesta, pues estaban bien distribuidos en cuanto a años de residencia que estaban cursando. Fíjense, como el primer año, que es donde más residentes hay, un 27%, el segundo un 14%, el tercer año un 26%, el cuarto un 20%, y los que tenían 5 años más en residencia un 11%. Lo mismo las especialidades de pediatría y ginecología fueron las que más respondieron, y otras especialidades alrededor de 7 u 8 que representaron el 20%. O sea que en cuanto a distribución de residencia, de especialidades que respondieron y años de residencia, fue bastante homogéneo en ese sentido. Con relación a las preguntas relacionadas a la frecuencia y características de las interacciones de los residentes con la industria farmacéutica, miren cómo el 55.8, 56% reciben con una frecuencia semanal la visita de un representante farmacéutico. O sea, más de la mitad de los encuestados refirieron que semanalmente recibían representantes médicos. Igualmente, un 51%, 52% refieren que semanal reciben de forma gratuita un fármaco. Y eso es interesante verlo, porque ahí se ve claramente una influencia importante, porque si tú semanalmente estás recibiendo esa información, vamos a decir, de un producto, y de manera gratuita te dan un fármaco para que tú lo puedas comercializar, pues definitivamente ahí hay una inducción. Sin embargo, el 2.6, 3.9 refirió que nunca ha recibido la visita de un representante farmacéutico o muestras gratuitas de un fármaco respectivamente. Entonces son muy pocos los residentes que no tienen contacto con la industria farmacéutica. Y otro dato importante es que el 49.4% refirieron que al menos 5 veces al año reciben algún obsequio por parte de la industria farmacéutica, como un pequeño regalo y que no está relacionado con la formación, un bolígrafo, una libreta, etcétera. Y por supuesto, todo el que hace práctica clínica, que recibe a la industria farmacéutica a través de los visitadores, sabemos que los bolígrafos, las libretas y todos estos regalos pues tienen el sello de la industria con la promoción. Entonces eso manda un mensaje. Cada vez que tú ves el bolígrafo, cada vez que tú ves la libreta, pues te vas a acordar de ese producto, y ese es el producto que tú vas a indicar. Mas, sin embargo, un 24% refirió haber recibido una vez al año como obsequio un libro o material de trabajo, estetoscopio, que si tú te pones a ver, para el médico en formación le es bastante útil. Sin embargo, ese tipo de obsequio es muy limitado. Siguiendo con la frecuencia y característica de las interacciones de los residentes con la industria, vemos que el 48% refirieron que al menos 5 veces en el año habían participado en una comida, cena u otro evento social patrocinado por la industria farmacéutica. Y por supuesto, este evento es promocional, independientemente de que no se... De que en situ, que siempre se promociona, pero después que te invitan a una comida, a una cena,
pues por supuesto que tú quedas inducido hacia esto. Y fíjense cómo el 48% lo habían invitado al menos 5 veces al año. O sea, eso es prácticamente cada 2 meses. Y el 57% refirió haber participado al menos 5 veces en el año en alguna charla financiada por alguna empresa farmacéutica. Y tú dirás, bueno, pero eso pudiera ser educación médica continua. Depende, porque generalmente la charla está relacionada con algún producto. O sea, en el caso mío particular, que soy pediatra neumólogo, cuando yo voy a una charla de asma, tú puedes estar seguro de que en esa charla se va a hablar del producto que controla el asma de la empresa. Entonces, ahí también hay una inducción. El 40% había recibido una vez al año pago por parte de la industria para inscripción o viaje a algún evento, congresos, jornadas, y eso es una deuda. Eso, si tú te pones a ver así, literalmente es una deuda. Un 96% refirió que nunca ha obtenido beca o premio y un 91% nunca ha participado en una investigación financiada por la industria farmacéutica. Y eso es interesante y eso denota seguro la poco nivel de investigación que hay aquí de la industria farmacéutica. Es muy probable que sea, hipotéticamente hablando, esa la causa. Con relación a la percepción y actitud de los residentes en relación a la interacción con la industria farmacéutica, es interesante ver cómo el 20.8% de los encuestados están de acuerdo en que los regalos, propuestas de la industria farmacéutica influyen en la prescripción de los medicamentos, pero el 45% dice que está en desacuerdo. O sea, hay un 45.5% que entiende que un regalo o una propuesta de la industria farmacéutica no influye en su prescripción. Y eso es interesante verlo porque hay un desconocimiento de cómo es que funciona el mercadeo en ese sentido. El 22.1 está de acuerdo en que la financiación de la industria farmacéutica y las sociedades científicas influyen en su actividad y el 32.5% está en desacuerdo. O sea, hay un 32% que está en desacuerdo en que, por ejemplo, estos congresos que hacen las sociedades especializadas y que son financiadas por la industria farmacéutica en sentido general, porque no tienen ningún impacto a la hora de prescribir. Y eso particularmente yo estoy completamente convencido de que es así. O sea, sobre todo cuando además de que es financiada en su totalidad por la industria, pero también los costos de inscripción, los costos de hotelería y todo eso, pues son hacia los médicos, pues también son financiadas por la industria. Y miren cómo un 45.4 considera bien aceptar pagos de eventos por la industria farmacéutica. Solo un 18% está en desacuerdo. O sea, se ve como bien aceptar estos pagos, desconociendo el conflicto que esto genera. Y eso es lo que llama a preocupación, de que lo ven como bueno y válido, pero no ven el conflicto ético en que está incurriendo. Aunque a pesar de esta respuesta, vemos como el 40% entiende que el hospital debería controlar las visitas de los representantes médicos. Con relación a la percepción del entorno de los residentes en relación con la interacción con la industria farmacéutica, vemos que el 63.6% refirieron que en sus residencias se suelen aceptar regalos y ofertas de la industria farmacéutica. O sea, se acepta, aunque no es permitido, porque no es permitido en sentido general, pero el 63% recibe regalos y ofertas. El 42.8% de la residencia no facilita el acceso a regalos y ofertas de la industria farmacéutica. O sea, lo que le decía, en sentido general la residencia no lo permite, no lo facilita, pero sí lo están recibiendo. Y hay un 45.4% que refirieron que sí, que hay médicos, los médicos de base, los médicos, los profesores, los encargados de residencia, los coordinadores de residencia, que sí están preocupados por esta relación con la industria farmacéutica. O sea, el problema no está tan visibilizado. Aparentemente se trata de controlar y hay un interés en controlarlo, pero realmente el problema sigue.
Y con relación al conocimiento del marco regulatorio, el 27% no conoce y el 61% no sabe si existe normativa en su lugar de trabajo que regule esta interacción, y realmente no encontramos. Particularmente hicimos una búsqueda bastante intensa y no encontramos nada. El 89.6% no ha tenido un espacio formativo sobre las relaciones en la industria farmacéutica, y eso es importante porque hay temas que en la residencia no se da. Por ejemplo, estos conflictos éticos, esta relación industria farmacéutica médico debe de ser un tema para iniciar la residencia. El 79.2% considera necesaria más formación sobre esta relación con la industria farmacéutica. O sea, fíjense cómo hay una necesidad que no lo habían identificado. Seguro que la mayoría, cuando empezaron a responder esta encuesta, fue que empezaron a darse cuenta de la situación, pero no se están capacitando, por decir así, en este sentido, y sí hay una necesidad de que se haga. Y hay un 34% que considera como insuficiente la formación recibida en búsqueda de evidencia terapéutica, lo que llaman evidencia científica. Y es importante porque a la hora de la decisión, a la hora de la toma de decisión de una prescripción, por lo que veo, esa decisión se toma más por la promoción que por la evidencia terapéutica, o por la búsqueda de bibliografía que sustenten esa decisión. Más que por la evidencia científica de que sí ese medicamento funciona, la decisión terapéutica la están tomando por la promoción que le han hecho de ese producto. Entonces, en conclusión, la población encuestada utiliza en una proporción significativa los beneficios que resultan de la interacción con la industria farmacéutica, a pesar de los inconvenientes y conflictos que esta relación pudiera traer. No lo ven. La hipótesis que yo tengo es que no lo ven. Este conflicto no está visto, no está percibido. Por lo que es necesario insistir en la necesidad de actuar reconociendo la existencia de estos conflictos de interés, así como de reglamentar estas interacciones en los medios de información, en los médicos de formación, quienes son los más susceptibles de ser influidos. Porque es lo que digo, o sea, un médico en formación, en una residencia, es un médico, está graduado, tiene C4, pero es un médico joven. Y honestamente, si los médicos con más tiempo, 15, 20 años, también pueden ser influidos, imagínense un médico en formación. O sea que si no reconocemos esto, cualquier persona o cualquier médico es llevado a estos conflictos de interés. Entonces, la solicitud de beneficios personales por parte de los médicos residentes debe considerarse con suma prudencia, porque eso influye. El médico, en la medida que se va formando, si se forma con una prescripción, pues esa prescripción va a quedar. Y sobre todo le va a quedar y no va a tomar decisiones en base a las evidencias y en base a la búsqueda de referencia con evidencia, sino va a tomar decisiones terapéuticas en base a la promoción de una industria farmacéutica, y va a estar muy vulnerable en ese sentido. Entonces, muchísimas gracias, y si podemos entrar a una sesión de preguntas, comentarios, pues con muchísimo gusto. Bien, muchas gracias, doctor, por su invaluable aporte de esta investigación y por hacernos el honor de su presencia en este evento. Yo tengo un comentario y unas cuantas preguntas. Mi comentario es que, lamentablemente, la brecha de conocimiento que hay en lo que es la formación de los médicos residentes, tanto dentro del hospital como fuera, digo fuera porque la academia, entiéndase por la academia las universidades, son las que avalan esos programas, y las universidades también son corresponsables de la formación del residente, y no debe haber esa desconexión entre la academia y el hospital, la escuela. Entonces, fruto de esa brecha que hay de conocimiento, de formación, lo que he visto es que ahí se ha insertado un lobby de la industria farmacéutica para tratar de paliar, ¿verdad? O sea, de resolver esta crisis, esta brecha de conocimiento. Entonces, cuando
cuando un residente debería tener o recibir algún tipo de actualización médica de la mano de sus profesores o de la mano de la academia, pues la reciben más fácil y más rápido de la mano de un visitador médico, que es la cara de la industria farmacéutica. Y cómo no, si a ese evento le agregamos un pequeño regalo, si le agregamos una cena en un hotel o algún paquete o ayuda a promoción de estudio, pues se hace mucho más, vamos a decirlo así, mucho más atractivo. Y eso entonces es un problema estructural. Bien, lo que veo es un problema estructural que es inherente a esa brecha que hemos mencionado de formación profesional. Y usted lo aborda muy bien en el estudio cuando entonces habla sobre cómo este comportamiento es generalizado en otras, prácticamente en la mayoría de las residencias médicas que fueron parte del estudio, o sea, que era una distribución homogénea de esos datos. Entonces es preocupante y eso nos debe llamar a la reflexión de que a pesar de que uno pase 4 años en un hospital, no quiere decir que esos 4 años tú estés sin supervisión. Debería haber algún mecanismo que garantice un aprendizaje ético y responsable. Yo quería preguntarle en ese sentido, en virtud de que tenemos en nuestro país el Concurso Nacional de Residencias Médicas, que ya el Ministerio de Salud pues llamó a concurso este jueves en una rueda de prensa. Quería preguntarle a usted qué recomendaciones usted podríamos hacer a esos residentes, a las academias, a los hospitales y al mismo Ministerio de Salud quizás, con la finalidad de que podamos prevenir ese tipo de situaciones en el futuro. Sí, es clave porque son médicos en formación, jóvenes que son muy vulnerables. Entonces, lo primero es que el residente tiene que estar a tanto de que esto puede pasar, de que existe un conflicto, que cuando un visitador a médico te va a llevar una promoción. Mira, en los hospitales se da un caso, que todo el que ha trabajado en hospital lo sabe, que es el llamado operativo. Un operativo es, yo tengo estos productos, estoy allá afuera para que los receten. Son 3 productos, uno es un antibiótico, uno es un antigripal y una vitamina. Por ponerte un ejemplo, yo veo 20 pacientes. Suponte tú que de esos 20 pacientes, yo hago 10 recetas de eso para que el paciente se beneficie de esos productos, porque está bien, se van a beneficiar, eso es verdad. Le disminuye el costo porque se van prácticamente con la mitad del tratamiento y eso hay que recibirlo de buena fe, de buena manera. Ahora, cuando ese operativo está durante una semana, a la semana siguiente ya ese operativo no está. Ya la mano, la escritura se hizo. Entonces el lunes cuando yo regreso al hospital y me viene un niño que necesita un antibiótico o que necesita un multivitamínico, ¿cuál tú crees que va a ser el que yo voy a recetar? Ya yo estoy condicionado. Durante una semana ya yo estuve condicionado, con la diferencia de que ahora el paciente lo va a tener que comprar todo porque el operativo ya no está. ¿Tú me entiendes? Entonces esas son las formas, los métodos que la industria utiliza, son métodos mercadológicos de promoción, porque así que se llama, para inducir a la prescripción. Y a eso es que yo me refiero. Entonces, cuando eso lo hacen con un residente que recién está llegando, pues de muy fácil manipulación en sentido general. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que estar supervisando el trabajo del médico residente. Primero lo que yo entiendo es que desde la academia y desde el mismo residencias médicas, hay un consejo de residencias médicas, esto se tiene que reglamentar, que regular. O sea, hasta qué punto el visitador a médico puede hacer una visita al residente médico. Es una pregunta que yo me hago. ¿Hasta qué punto esa visita debe de ser sin la supervisión de un médico ayudante para que no le diga una cosa que no sea la adecuada? Y que esté el médico ayudante en el proceso de enseñanza. ¿Tú me entiendes? Porque el visitador a médico le puede decir cualquier cosa
y el médico que recién está comenzando se la puede creer, pero si tú tienes un médico, profesor, ayudante ahí que desmiente eso, pues entonces ya hay un diálogo más, tú me entiendes, como más veraz en ese sentido. Entonces, no, definitivamente, sí, yo creo que son de los temas que las residencias médicas, cada residencia médica debe de abordar, así como por ejemplo en pediatría empiezan con cursos de IEP, concursos de lactancia materna, la primera semana de inducción y todas esas cosas. Asimismo, estos temas de conflictos éticos con la industria, la prescripción ética, y no solamente con la prescripción, sino ética de atención en sentido general, porque hay mucha debilidad con la ética hospitalaria, la ética de atención, de cómo nosotros atendemos a los pacientes, y que eso va a redundar en calidad de atención, en una humanización de los servicios. Entonces, definitivamente que sí, que esto debe de incorporarse en las currículas de los programas de las residencias médicas como temas del primer semestre del primer año. Esa es mi opinión. Bien, muchas gracias. Yo he visto también que al margen de todo, nosotros en los programas de formación, pues no se hace como esa debida actualización de los contenidos. Y esa reforma curricular que hace falta y que es saludable, pues debería ser permanente o de una manera periódica ya, porque eso puede también contribuir a cerrarle un poco el paso a ese lobby que existe. Tenemos un par de preguntas en el chat de parte de nuestro presidente, Jeffrey Lizardo. Y una de las preguntas es con relación a las prácticas, que si existen prácticas a nivel regional para regular ese tema. Él comenta que hay países donde se obliga a la casa farmacéutica a publicar si regalan a los médicos algo. Y yo también sé que en algunas conferencias, cuando son patrocinadas por empresas farmacéuticas, pues el que presenta, el presentador, pues lo comenta también, o sea, lo dice antes de su charla. Incluso en algunas diapositivas, pues lo dice de manera reiterada. Pero quería saber si también, compartiendo la inquietud de Jeffrey, si existe algún tipo de regulación que usted conozca a nivel regional. Sí, creo que hay una en Perú, creo que Argentina tiene otra. Sí, hay varios países a nivel de la región que yo consulté. Y otra cosa que hacen es, por ejemplo, los flyers de promociones de productos que no estén en el lugar donde está el expositor. Que es muy frecuente eso, que te ponen una pancarta con el producto en medio del escenario donde está el expositor. Por supuesto, eso es un expositor que es contratado por la casa. Y sí, eso, y hay empresas que eso lo hacen, que son empresas éticas, porque también tenemos que decir que hay muchas empresas farmacéuticas, la mayoría son éticas, que cuando un orador se presenta, lo primero que dice es eso, que trabaja para esa empresa y recibe dinero por pago por esa empresa. Entonces ya uno no sabe de que realmente está respondiendo a esa empresa. Entonces hay muchísimos mecanismos de regular, de controlar, porque tampoco la intención es que se rompa. Yo creo que debe de haber una relación armoniosa, industria farmacéutica, profesionales de la salud, porque sí, porque trabajamos en conjunto por un objetivo, pero que esa línea que es muy fina de conflictos éticos se trate de visibilizar para que no se rompa, de ambos lados, de ambas partes. Bien. Y queríamos saber también si en el estudio se detectó o se detectaron algunas prácticas de prescripción que hayan sido vinculadas con casas farmacéuticas en específicas. No. Todo bien. Ahí no llegamos a preguntar eso, pero uno por experiencia sabe esos temas. Me voy a limitar a no comentarlo para no tampoco, porque no es la intención. Pero sí se conoce quién es quién aquí en el mercado. Sí, y sé también que he visto algunos congresos de médicos que cuestan mucho dinero, cuesta incluso $1,000, por ejemplo.
más de $1,000 y tú ves que el Congreso está lleno de personas. Tú te preguntas cómo estas personas consiguen estos $1,000 prácticamente de un día para otro. Y sí, es que las empresas, como usted decía, tienen ese presupuesto de educación y lo utilizan también para promover sus productos. Um, Sí, es una práctica común eso, y es lo que tú dices, o sea, no solamente $1,000 el costo, tú tienes que ver también que muchos se realizan en hoteles de la playa, donde tú tienes que trasladarte y tienes que alojarte. Sí, y hay algunos que pagan todos, hay algunos que pagan alguna parte, y es lo que te digo, ya hay una obligación, por decirlo así, por parte del médico, porque no le cabe otra. Sí, no. Nosotros conocemos de casos de cómo la industria supervisa a quién dar y a quién no dar. wow, eso es preocupante, lo de la supervisión, entonces, Sí. porque la libertad de conciencia no existe prácticamente, ni de prescripción. O sea que es preocupante. Así mismo, así como te lo estoy diciendo. Es muy preocupante, sí, es muy preocupante, muy preocupante. Como lo inducen de manera, incluso a veces, yo he tenido comentarios de colegas que lo ponen entre la espada y la pared, por decirlo así. Entonces, sí, y son casos reales, son casos reales. No estoy inventando nada, no tengo por qué inventar nada. Ahí están los médicos, me pueden desmentir o decir que sí, pero es así, es así. Sí, es una realidad aplastante. Y casualmente a esa práctica antiética es la que yo me estoy refiriendo. Porque la relación debe de existir, la buena relación debe de existir, la promoción debe de existir. Yo no tengo ningún inconveniente en eso, pero que sea una relación bajo principios y conceptos éticos eminentemente. Y que al final el médico tome la decisión de si sí o si no en base a Así su es. conocimiento. Otra de las preguntas que tenemos en el chat es si usted conoce de algunas implicaciones que pudieran tener el gasto de bolsillo en la adopción o aceptación de medicamentos genéricos. Ahí hay un tema también, y es que se nos vende mucho, o sea, se bombardea mucho de publicidad de que por qué genérico es malo. Eso lo hemos oído mucho. Y dicen que los genéricos no son de calidad, pero a ver, ¿qué usted nos opina sobre eso? No, los genéricos no son malos, los genéricos son muy buenos. Hay posiciones de la misma industria donde te dicen que sí, que no tienen la misma bioequivalencia, no sé qué, que siempre los genéricos están por debajo de la concentración inhibitoria misma. No, pero la experiencia es de que los genéricos son buenos y entiendo que por ahí yo, sí, bueno, cuando tú recetas un medicamento, vamos a decir, como llaman, de marca, por supuesto es mucho más caro que un genérico. Entonces una política adecuada pudiera ser esa, la prescripción de genérico. Pero también el gasto de bolsillo, entiendo yo, va mucho por medicamentos innecesarios que se recetan. Y eso yo te lo digo por mi práctica diaria, que recibo pacientes todos los días donde me llegan con fundas de medicamentos donde la mayoría, o por no decir todo, son innecesarios para la patología que tiene. Entonces eso tiene que ver mucho con cómo yo me llevo de los protocolos de atención. Entonces eso también es otro problema de gasto de bolsillo. Claro, aquí hay mucha automedicación, eso es otro gran problema que tenemos, que a mí me da gripe y el vecino le dio gripe, le indicaron un antibiótico, entonces yo voy a la farmacia y eso yo lo compro de bolsillo, entonces eso también, pero está muy relacionado con mala práctica, porque la automedicación es mala práctica, entonces también por ahí va mucho gasto de bolsillo. Así es. Otro punto que he visto es que cuando indican medicamentos de marca, bien, no se considera el aspecto sociodemográfico de la persona, el aspecto social. Y hay personas que prácticamente le ponen en sus manos recetas que cuestan 2 o 3 veces más de lo que esa persona puede percibir en un mes. Y eso entonces puede provocar
en el peor de los casos fallaría la adherencia terapéutica porque esa persona prácticamente va a rechazar ese tratamiento. Pero si esa persona decide adherirse a ese tratamiento, pues entonces va a ser un sacrificio humano, económico, importante. Quizá con una receta o un medicamento que costaba quizá, qué sé yo, 1 o 2% de lo que cuesta realmente ese medicamento de marca. Entonces también eso es algo que nos llama la atención mucho. No, definitivamente sí, hay pacientes que salen de la consulta con recetas fácilmente 10 o 15 mil pesos, eso yo lo he visto. Y cuando tú hablas de recetas de 10 o 15 mil pesos, estamos hablando de una cantidad considerable independientemente de tu condición social, de tu condición económica, Sí. perdón. Entonces sí, yo entiendo que sí, que debe de haber una política nacional de medicamentos en ese sentido. Sí, entonces República Dominicana debería embarcarse a este proyecto de crear una política farmacéutica real que considere que tenga un abordaje ético, o sea, que tenga un enfoque ético, que priorice la salud de la población por encima del interés económico o de los intereses políticos que puedan existir detrás de la venta de un fármaco o su comercialización. Porque al final es como usted decía también al principio, no se trata de condenar la industria farmacéutica porque realmente son aliados. Y así, usted había mencionado también que la vacuna de COVID se consiguió prácticamente en tiempo récord. Así como también otros tratamientos que se están elaborando. Y no estamos condenando la industria, simplemente lo que se busca es que exista un ejercicio ético. No, y lo otro es, discúlpame, Colomé, que te interrumpa, oyendo tu comentario, también con el tema de aseguramiento, porque otro ejemplo que te pudiera poner es, yo te indico un medicamento A, el nombre comercial de un medicamento A, pero cuando yo voy a la farmacia me dice que el medicamento A no lo tiene, pero tiene el B, que es el mismo medicamento en cuanto a composición, pero el seguro no te lo cubre. Sí. Entonces, tengo que comprar la misma molécula, el mismo medicamento que tienen diferentes nombres, como el médico me recetó un nombre y el nombre que está en la farmacia es otro, entonces ya no tengo cobertura por eso. O tengo que ir donde el médico para que el médico me cambie la receta y me ponga el nombre que está en la farmacia. Entonces, todas esas dificultades contribuyen a lo que tú preguntabas de gasto de bolsillo. Sí, no, bien. Entonces, bueno, un comentario final, ya para cerrar la sesión. Quizás si usted nos puede decir 3 ideas clave para que la gente se lleve a casa sobre el tema. Mira, primero que con esto nosotros no buscamos entrar en conflicto con la industria. La industria tiene su rol, tiene su papel y hay que tener una relación armoniosa con la industria, definitivamente. Pero esta relación tiene que ser una relación ética. No podemos, hay muchas industrias que tienen relaciones éticas con los médicos, definitivamente, que tienen incluso códigos de buenas prácticas. Entonces, la idea es copiar. Por supuesto, reglamentar esto. Hay que ver cómo a través de las residencias médicas este tema se reglamente de alguna manera para que los médicos residentes no estén tan expuestos a este tipo de promoción. O por lo menos tan solo a la exposición, porque pueden estar expuestos porque se les puede hacer la promoción, pero siempre con el acompañamiento de un médico con más experiencia que le explique, porque eso también puede ser parte del aprendizaje, de la enseñanza que el médico profesor le puede dar al residente. Mira, te están promocionando este, pero tú tienes que tener en cuenta que este es más barato o este tal cosa. Entonces eso se puede convertir incluso en una dinámica educativa. Y por supuesto tener claro de que es un problema que existe, que siempre ha existido, de que existe,
y de que nosotros somos de los pocos países que no, como que no le estamos prestando atención a esta situación. Bien. También quisiera aportar otra de las conclusiones, y es que desde el punto de vista bioético tenemos también el principio de no maleficencia, no hacer daño. Y cuando nosotros tenemos un paciente que vemos que es de un estrato económico bajo, ¿verdad? Que tiene poca posibilidad de adquirir ese medicamento, nosotros tenemos que ser justos y no hacer daño, porque no sabemos el sacrificio que puede hacer esa persona para adquirir ese medicamento, ¿eh? O lo que puede dejar de hacer para adquirirlo. Otro punto tiene que ver también con el principio de justicia. Bien, se debe buscar un equilibrio entre igualdad y equidad. Y ya hablo del principio de justicia, pero en términos de la competencia y el rol de la industria farmacéutica. Esas prácticas no, quizás no sean tan necesarias de estar yendo con los médicos residentes desde el principio y aprovechándose de esa brecha que hay. Y quizás lo más justo sería que ellos puedan diseñar algún tipo de actividad educativa para promover de una manera ética sus medicamentos, de la mano también con el área de enseñanza del hospital, que los médicos también se entrenen, que los médicos acompañen a los residentes, porque la palabra de la industria farmacéutica no es palabra de Dios. Todas las farmacéuticas van a defender su producto. El mío es mejor que el tuyo. Y ninguna te va a decir es el mismo. Siempre va a haber una que tendrá una ventaja. Así que nosotros tenemos que hacer un ejercicio ético de la medicina en ese sentido. Bueno, doctor, quería agradecerle entonces por su participación. Como siempre es un honor, y felicitarle por este trabajo que ha realizado, porque a mi entender es un trabajo novedoso, que es uno de ser el primero, si mal no he visto, creo que es el primero, hasta donde he visto, que ha abordado ese tema con ese nivel de detalle. Así que les reitero mis felicitaciones para usted y para el doctor Mota también, que es parte de su coautor. Así que eso ha sido todo, amigos. Muchísimas gracias por participar, doctor. Pasen buenas noches. Bueno, gracias a